Hola, buenos días. Soy Julián Andrés Peñuela del equipo de Catastro Multipropósito del Departamento Nacional de Planeación. Continuamos con nuestro curso de estrategias para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio con base a la información catastral. Eh, el módulo que vamos a trabajar ahora es el módulo número 4 y se denomina el catastro como herramienta para la identificación y gestión de conflictos territoriales. En este módulo tenemos que tener como muy en contexto que las comunidades dentro de su espacio habitual también albergan áreas de especial interés ambiental o áreas protegidas. En estas se presentan diferentes concepciones territoriales que propician o no la ocurrencia de conflictos socioambientales. En primera medida, se encuentra una visión que considera la presencia de estas áreas protegidas o áreas de especial interés ambiental como una oportunidad para aprovechar los bienes y servicios ambientales que prestan estas áreas, en pro de incentivar procesos de protección y conservación de los recursos naturales o del desarrollo local. El otro escenario que también se presenta y que es uno de los más recurrentes en nuestro país es en el que las comunidades perciben que estas áreas de especial interés ambiental o áreas protegidas están desligadas de los procesos vitales o de su propio bienestar socioeconómico. Y que en última instancia pueden causar un deterioro ambiental de estos espacios, promoviendo la ocurrencia de fuertes impactos en el ambiente. Mm, lo que queremos en este módulo es realizar un primer acercamiento a lo que ya mencionamos y donde proponemos trabajar con la información catastral como el insumo principal de la identificación básica a nivel predial de la situación territorial, en sus componentes físico, jurídico y económico, como ya lo mencionamos en otros módulos, especialmente en las áreas rurales del país, en donde estos conflictos son mucho más frecuentes de lo que pensamos, y lo que nos permitirá de plantear como medidas asociadas a la resolución de las tensiones o conflictos que identifiquemos en el territorio. Entonces tenemos dos temas. El primero es el contexto general de los conflictos socioambientales dentro de las áreas de especial interés ambiental y las áreas protegidas. Y un segundo tema que es el catastro multipropósito como herramienta para la contención a la deforestación, en el cual contaremos con el apoyo de profesionales del Ministerio de Ambiente, donde nos orientarán en este tema. Entonces, entremos en materia. Nuestro primer tema de este módulo 4 es el contexto general de los conflictos socioambientales dentro de las áreas de especial interés ambiental. Tengamos presente que la evolución y el desarrollo de la normatividad ambiental a nivel nacional y la implementación legal de las áreas protegidas en el país ha traído múltiples beneficios enfocados a la estabilidad, a la recuperación ambiental del territorio en términos de conservación ambiental y que son también una herramienta clave para gestionar y minimizar los efectos de la crisis climática que está enfrentando el planeta. Sin embargo, hay que tener presente que en la mayoría de los casos se encuentran poblaciones asentadas durante generaciones en los territorios protegidos, en las áreas especiales ambientales, áreas de especial importancia ambiental. Eso quiere decir que la declaratoria de estas áreas como zonas protegidas o condicionadas debe reconocerse que esta declaración de las áreas pues transforma de manera muy importante las dinámicas de relacionamiento de las comunidades que habitan en él con el entorno general del territorio. Entonces, es muy importante que tengamos esto porque esa influencia de las personas que habitaban previamente estas áreas antes de la declaratoria, pues genera ciertos inconvenientes. Este hecho, pues lo que propicia es que ocurran diversos conflictos ligados a la creencia de que poseer en sus predios o pertenecer a un área categorizada de importancia ambiental representa un deterioro o un deprimento de su bienestar. Entonces, lo que proponemos en este tema, pues, es básicamente conceptualicemos los conflictos territoriales, entendamos, categoricémoslos, revisemos otras categorías diferentes, porque hay diferentes categorías, y
miremos cómo podemos gestionar los conflictos ambientales y sociales. Entonces ahí tenemos como un objetivo para este tema y también identificaremos unas fases. Seguidamente veremos cómo el sistema de administración del territorio propone una gestión de los conflictos territoriales. Y por último, haremos unas consideraciones para la atención de los conflictos socioambientales. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el territorio en el territorio existe una relación de poder, no solo como una delimitación física o cartográfica del espacio, sino una forma amplia como una construcción histórica y política mediada por dispositivos legales, formas de autoridad, tecnologías de medición y prácticas político-administrativas. Entonces, los conflictos territoriales no los podemos entender únicamente como disputas sobre esos límites o usos del suelo, sino también como manifestaciones de tensiones históricas, estructurales y desiguales entre los modelos de desarrollo que se venían presentando antes, los intereses económicos que se presentan en el territorio y las racionalidades estatales. Sumado a esto, las visiones propias de las comunidades que habitan en el territorio, como los pueblos indígenas, como las comunidades negras, afrocolombianas y raizales, y las comunidades campesinas. Entonces, en este sentido, el enfoque para la gestión de los conflictos territoriales se debe fundamentar en los principios de derechos, restricciones y responsabilidades de los que hemos hablado previamente durante el curso, y que se deben abordar de manera integral, reconociendo que hay una pluralidad en el territorio en temas jurídicos, hay una administración que tiene que tener diferentes enfoques culturales, debe ser intercultural, y la valoración de las territorialidades diferenciadas junto con la comprensión integral de los territorios como espacios de vida. Entonces, estos son conceptos teóricos que debemos tener presente para abordar los conflictos que se presentan en el territorio. Empecemos con la identificación de las tipologías de los conflictos territoriales. Entonces, en el marco del sistema de administración, la propuesta es agruparlo en 7 grandes conflictos, en 7 grandes categorías jurídicas, que son funcionales al análisis y al ejercicio propio que estamos proponiendo dentro de esta apuesta del sistema de administración del territorio. Entonces, el primero está relacionado con la falta de calidad, la acción u omisión estatal. Aquí lo que hay es una falta de claridad en la información sobre la declaración de las determinantes del ordenamiento territorial. La segunda dimensión que podemos, o tipología que podemos reconocer acá, es la dimensión espiritual. Aquí que podemos entender que se reconoce que existen en los territorios otras visiones de las comunidades y que están asociadas a su cultura y a sus creencias espirituales. La siguiente tipología es la de mitos y usos del desarrollo. Entonces, aquí lo que se refleja es una convergencia de múltiples dimensiones del territorio relacionadas con el uso, con la tenencia y el desarrollo, y en contextos de alta fragilidad institucional y presencia de comunidades con sistemas jurídicos propios. La otra tipología que identificamos es la relacionada con el uso. El uso, y eso está relacionado con con diferentes proyecciones que los actores tienen sobre su territorio, sobre el desarrollo, que reflejan pues tensiones entre diferentes proyectos de transformación del espacio. Entonces es muy importante tener eso claro. La siguiente tipología sería la del valor, que se refleja fundamentalmente en tensiones entre los derechos colectivos del ambiente sano, la seguridad alimentaria, la idea del desarrollo económico predominante que se sobrepone con la visión que tiene la comunidad y relacionada con el ordenamiento territorial. Una siguiente tipología relacionada con la tenencia y surge por la posesión o la tenencia del territorio.
debido a los altos valores económicos, como ya lo veíamos, por pues el valor asociado al tema social o ambiental, y que también involucra a diferentes actores, la sociedad, y a menudo se genera por falta de formalización de derechos, por la ocupación informal, la competencia de los recursos o intereses divergentes. Y por último, pues tenemos problemáticas estructurales que se relacionan con la desigualdad, la distribución de la propiedad por concentración de la tierra, la inseguridad jurídica sobre los derechos territoriales y la ausencia de límites claros entre diferentes jurisdicciones. Entonces, estas son como las tipologías que estamos identificando en lo que se plantea en el sistema de administración del territorio. Con respecto a la categorización de los conflictos ambientales, pues existen diferentes categorías de los conflictos ambientales. La primera que vamos a trabajar es la que identifica el CIATAC, el Sistema de Información Ambiental de la Amazonía, que está en cabeza del Instituto Sinchi. El Instituto Sinchi plantea las siguientes categorías. Las primeras son las de los conflictos asociados a agropecuarios y de tierras. Entonces, como lo menciona ahí la diapositiva, que no voy a profundizar en eso, pues hablan de la ocupación y el acaparamiento de tierras que se encuentran dentro de las áreas de especial interés ambiental o de las áreas protegidas, y otras figuras de ordenamiento, y que están relacionados directamente con proyectos agropecuarios. La siguiente categorización de conflictos que hace el CIATAC es con relación a los cultivos de uso ilícito. Entonces sabemos que ese es un problema de gran magnitud en el país, y es uno de los principales conflictos ambientales que se generan en el territorio. También tenemos los problemas, los conflictos asociados al ordenamiento territorial. Entonces ahí hay una superposición de aspiraciones y solicitudes de figuras de ordenamiento territorial, comunitaria, donde existen desacuerdos interculturales, bueno, y otro múltiple de problemas que al final lo que hacen es una negación de las restricciones establecidas en el territorio, asociadas a las determinantes ambientales, porque como ya lo hemos visto, pues las determinantes ambientales generan unas condiciones de uso, y ahí es cuando se presentan algunas tensiones o conflictos relacionados con el ordenamiento territorial. Otra categoría que identifica el CIATAC es la de la minería, y pues está asociado, como su nombre lo deduce, es a los temas relacionados con la exploración y la explotación de minerales legales e ilegalmente dentro de los territorios, porque no quiere decir que porque sean legales no van a generar impactos, obviamente son legales, pero los ilegales generan aún también posiblemente mayores impactos. Otra de las categorías que identifica el CIATAC es la de gestión ambiental, y está relacionada al mal manejo y a la mala eliminación de desechos y residuos sólidos, líquidos o gaseosos, y por la alteración de los ecosistemas presentes en el territorio. La otra categoría está relacionada con el cambio climático, y es porque pues, existen diferencias en las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y pues esto genera alteraciones y restricciones en el uso del territorio. También tenemos muy relacionada a la de minería, la de hidrocarburos, pues los proyectos de prospección y exploración y explotación pues generan también tensiones en el territorio y con las comunidades. Por eso se identifica también como una categoría de los posibles conflictos ambientales que se presenten en el territorio. Lo mismo sucede con los conflictos relacionados con la infraestructura. La ejecución de proyectos de gran impacto o de mediano impacto, de bajo impacto, generan estos procesos de conflictividad social y ambiental en el territorio. Y por último, el tráfico ilegal y sobreexplotación de la diversidad. Pues aquí hay unas subcategorías, pero lo que básicamente nos dice es que el aprovechamiento, uso y comercialización de la diversidad de manera ilegal, como la tala,
como la tala de madera o el tráfico de la vida silvestre, pues generan impactos ambientales. Entonces, aquí es como para que nos hagamos una idea de cómo diferentes entidades a nivel institucional plantean diferentes categorizaciones de los conflictos ambientales. Pero a lo último son todas muy relacionadas, están muy conectadas, entonces nos sirve para nosotros de forma general hacernos la idea de qué es un conflicto ambiental y también ir haciéndonos la idea de cómo impactan en el territorio y cómo vamos a poder ir gestionándola de manera eficiente. Otra categoría que me parece importante revisar es una categoría de conflictos ambientales que realiza la red Indepaz. Entonces, esto es tomado de la página de ellos. Lo que queremos aquí ver es, y lo que muestra Indepaz es los conflictos, y nos muestra Indepaz es que los conflictos como los actores varían en el tiempo. Y asimismo, pues las estrategias de acción deben generar una interlocución con todos los actores involucrados. Entonces, lo que sí evidencia Indepaz es que se mantienen constantes especialmente los objetivos, como lograr el control del territorio y los recursos naturales, restaurar las condiciones ecológicas del entorno, mantener sus propias prácticas socioculturales y productivas, poder tener capacidad de decidir sobre el futuro y sobre el territorio y que haya un tratamiento en igualdad de condiciones para todos. Entonces, aquí lo que los invitamos ahorita, más adelante en los recursos adicionales es que exploren los documentos que genera Indepaz y los análisis que genera Indepaz en la categorización de los conflictos ambientales como un recurso adicional. Entonces, ¿cómo gestionamos los conflictos? ¿Qué hacemos? Como lo dice la diapositiva, ¿qué hacemos cuando las tensiones sobre el territorio no encuentran un cauce institucional? Entonces aquí lo que podemos ver es que el contexto situacional que propicia el desarrollo de las actividades que son conflictivas, como las que vimos ahorita, para la vocación de los territorios considerados de importancia ambiental, como las áreas protegidas y las áreas de especial interés ambiental, están generando conflictos de gran importancia en el uso del suelo, al desarrollar actividades agropecuarias o industriales o económicas en cuyas áreas la destinación no considera ese tipo de usos. Entonces ya tenemos un conflicto ahí. Lo anterior, pues hay que sumarle la incertidumbre de los aspectos asociados a la tenencia de la tierra, que hacen que los conflictos de uso y tenencia en las áreas de especial interés ambiental o en las áreas protegidas sean un aspecto cada vez más delicado, ya que se pone en riesgo la sostenibilidad ambiental del territorio al someter a los ecosistemas estratégicos a presiones a las cuales ellos no son capaces de resistir y superan su capacidad de resiliencia. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar estos conflictos? Aquí lo que vamos a proponer es pues como una serie, una identificación de pasos y de fases donde podamos abordar de manera eficiente. Es un poco de teoría, pero también muy práctica que se puede aplicar en la resolución del conflicto. Entonces, lo primero que queremos acá es que resolver los conflictos en el territorio exige articulación institucional. Requiere también de reconocer los saberes del territorio, de posicionar también a las comunidades que habitan en ese territorio y generar garantías para tomar decisiones en condiciones de equidad. Entonces aquí hay que tener presente diferentes elementos. Los mecanismos institucionales que se generan para la resolución de los conflictos, que se deben generar espacios con las comunidades para poder trabajar en esa resolución de sus problemáticas. Y pues tienen que generarse herramientas y protocolos para gestionar estos procesos y que debemos contar con información
amplia y suficiente y que se pueda relacionar entre sí. Entonces, esto es lo que se está planteando en el marco del sistema de administración del territorio para poder gestionar los conflictos. Porque al final, el propósito del sistema de administración del territorio es con base a la información que tenemos que se genera desde el nivel institucional, que se genera a través de diferentes entidades no gubernamentales, con la información que se genera desde las comunidades, de ese conocimiento y de esos saberes que se generan y que se han generado históricamente en el territorio, pues comenzar a integrarlos y generar mecanismos para solucionar todos estos conflictos y poder generar procesos de ordenamiento territorial sostenible en el territorio. Entonces, a lo último, eso también es uno de los objetivos del sistema de administración del territorio y por eso hacemos énfasis en esto. Entonces, también lo que planteamos nosotros es algunas consideraciones para atender los conflictos socioambientales. La primera consideración es que debe existir una identificación y diagnóstico del conflicto. Entonces es importante tener toda la información, recopilarla, hay que mantener canales de diálogo con las comunidades, con los municipios, con los actores locales, con actores que sean importantes y relevantes para entender la causa y todo ese mapa de actores que intervienen en la generación de los conflictos en la generación de los conflictos. En la segunda consideración que es importante tener es que hay que realizar un análisis participativo y un mapeo de actores. Entonces, ya lo mencionaba antes, hay que identificar quiénes están presentes en el territorio como parte del diagnóstico. Pues aquí se proponen adelantar diferentes espacios de trabajo, mesas, talleres, con metodologías participativas que nos permitan identificar estos actores y que todos queden reconocidos, cuáles son sus roles, cuáles son sus niveles de incidencia en el conflicto. La tercera consideración es que debemos comenzar a diseñar estrategias de intervención. Entonces, deben construir estas propuestas de manera conjunta, acordadas bajo la premisa del consenso, pues nos permitirá generar acciones para reparar, para proteger, para garantizar los derechos, para conservar el ambiente y generar estrategias de regulación del uso del suelo de forma pacífica y sostenible. Esto es importante. Una cuarta consideración es la concertación y formalización de acuerdos. Entonces, todo esto, estas estrategias, pues deben quedar formalizadas. Y lo que queremos es generar acuerdos que permitan que estas estrategias sean sostenibles. Y la siguiente consideración es que se debe hacer un seguimiento, una evaluación y adecuación de todo esto que se acuerde. Entonces hay que implementar mecanismos de monitoreo participativo, deben contar con asesoría y acompañamiento continuo por parte de las entidades del Estado, de las entidades de organizaciones no gubernamentales y de la misma comunidad. Y esto, pues, con estos ajustes, por lo que creemos es que se puede fortalecer la resolución pacífica y la prevención de nuevos conflictos en el territorio. Entonces, 5 consideraciones clave para la atención de los conflictos. Identificación del diagnóstico del conflicto, análisis participativo y mapeo de actores, diseños y estrategias de intervención, concertación y formalización de acuerdos y seguimiento y evaluación y adecuación. Esta es la propuesta del sistema y es una de las múltiples formas de gestionar los conflictos. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, el sistema de administración del territorio lo que quiere es plantar soluciones para gestionar estos conflictos. Entonces, hay que tener presente que en el contexto colombiano, los procesos de ordenamiento territorial apoyados en la información de catastro multipropósito, específicamente en la información predial, son fundamentales para abordar los conflictos sociales y ambientales. Porque ya lo hemos dicho, la mínima unidad, la unidad de análisis más pequeña del territorio, pues es la información predial, es la que tenemos. Entonces, esta herramienta lo que permite es identificar con mayor precisión
la tenencia, el uso y el valor del suelo, lo que nos va a permitir tomar decisiones más equitativas y más sostenibles, que al final es lo que queremos también, que haya sostenibilidad en esas decisiones. Si mejoramos la gestión del territorio, lo que vamos a promover es mayor transparencia, vamos a fortalecer los derechos de la propiedad y vamos a fortalecer la planificación participativa. Entonces, es por esto que consideramos que el catastro multipropósito no solo no solo optimiza la administración del territorio, sino que también se convierte en un instrumento clave para prevenir y resolver tensiones en el territorio que pueden ser históricas relacionadas con el uso de la tierra. Entonces, aquí vamos a ver, continuamos con esta propuesta del sistema de administración del territorio. Aquí lo que identificamos son como las fases para gestionar los conflictos. Entonces, está muy relacionada con esas consideraciones que vimos anteriormente. La primera es la identificación y registro. Lo que queremos es identificar y reportar conflictos que afecten el territorio. Esto pues requiere un instrumento que permita reportar, que sistematice toda la información que se está trabajando para esa identificación y registro. La segunda fase es una fase de análisis y tipificación. Entonces, con el caso registrado, lo que se hace es analizar con detenimiento para clasificarlo correctamente. Entonces, por eso veíamos las tipologías del CIATAC, veíamos lo que propone el INDEPAZ y lo que propone también el sistema de administración del territorio. Entonces, lo importante es que esta tipificación sea consensuada, sea acordada, que todos los actores que se identificaron previamente en el mapa de actores, pues estén de acuerdo en que ese conflicto se debe tipificar de esta forma. La tercera fase que proponemos es la definición de una ruta y facilitación. Cuando ya lo tenemos tipificado el conflicto, lo que se propone es evaluar la ruta de gestión más rápida. Esto es lo que nos va a indicar es qué se va a hacer, quiénes lo van a hacer, o quiénes deben participar, cuáles son los tiempos y qué caminos se pueden usar. Entonces, eso es claro. Una cuarta fase está relacionada con la construcción de acuerdos. ¿Qué vamos a trabajar? La etapa central, esta es como la etapa más importante para nosotros del proceso. ¿Qué se implementa? ¿Cuál es la ruta que se debe acordar? Entonces, aquí hay que reconocer quiénes son las autoridades propias y cómo se deben articular esas instancias para construir esos acuerdos. Entonces, importante construcción de acuerdos. Y al final es la formalización y seguimiento de estos acuerdos. Los acuerdos que alcancemos pues deben quedar suscritos en alguna instancia y nosotros proponemos que sea en el sistema de administración del territorio y ahí pues seguidamente pues se activa el proceso de seguimiento. Entonces, fases para la gestión de los conflictos: identificación, análisis, clasificación, intervención, acuerdos y seguimiento. Es la propuesta de nosotros. Entonces, aquí los invitamos a que ustedes exploren los recursos adicionales que generamos. Tenemos unas herramientas muy útiles para ver cómo se gestionan los conflictos. Hay un caso particular en el páramo de Santurbán que nuestros compañeros del ministerio en su diplomado relacionado con el uso y el aprovechamiento de la información catastral para las autoridades ambientales, generaron un insumo muy chévere que es muy importante que ustedes lo puedan explorar y también nos va a dar muchas luces sobre cómo abordar la solución de conflictos, una experiencia práctica, ¿no? También pues está lo que genera el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, en el Atlas de Conflictos Socioambientales de la Amazonía Colombiana, que fue donde tomamos como referencia las categorías que les presenté. Entonces los invitamos a que exploren esto y nada, con esto terminamos nuestro primer módulo, nuestro primer tema del módulo 4. A continuación
A continuación vamos a seguir con el tema 2, denominado el catastro multipropósito como herramienta para la contención de la deforestación. Continuamos con nuestro curso de catastro multipropósito como herramienta para la contención a la deforestación. En este tema 2 nos va a apoyar el ingeniero Luis Gerardo Chaparro Penagos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien nos guiará a través de un ejercicio práctico muy útil para avanzar en este propósito. Luis Gerardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Luis Gerardo Chaparro, yo soy funcionario del Ministerio de Ambiente y tengo el gusto de acompañarlos en este ejercicio, pues que va a ser un poco guiado. La idea es conversar un poquito sobre las implicaciones de la información, en este caso particular proveniente de catastro multipropósito, respecto a un tema tan importante como la contención de la deforestación. Listo, pues esta es la presentación del tema 2, entonces está denominado catastro multipropósito como herramienta para la contención de la deforestación. Nuevamente, Luis Gerardo Chaparro, Ministerio de Ambiente. Este es un poco el contenido, ¿vale? Entonces vamos a abordar qué se entiende por deforestación. Esto pues es un concepto que ha venido trabajando y desarrollando principalmente el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, que es el brazo técnico en este caso del Sistema Nacional Ambiental en lo que tiene que ver con deforestación. Abordamos un poco desde el punto de vista metodológico cómo lo maneja el instituto para pues generar esa información útil para la toma de decisiones relacionada con deforestación. Abordaremos un poco cómo es esa articulación entre deforestación y ordenamiento territorial y cómo se ve de nuevo un poco desde las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Y finalmente vamos a abordar un ejercicio práctico. En esta parte del módulo, lo que vamos a hacer es casi que relatar el flujo de trabajo, ¿vale? El ejercicio práctico pues viene ya digamos, en otro espacio, pero en este lo que vamos a hacer es guiar, digamos, guiarlos a ustedes a través del flujo de trabajo propuesto para articular de nuevo estas dos informaciones, la que proviene de catastro multipropósito, en este caso de prediación, y la que proviene del IDEAM, también acudiendo allí a una información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre límites municipales. Bueno, el concepto de deforestación, nuevamente esto es un concepto pues, que ha venido cambiando, digamos, a lo largo de los años, pero que en este momento y un poco desde el enfoque que le da el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, está denominado como esa transformación permanente del bosque. Entonces, esa transformación se da a otro tipo de cobertura del suelo, ¿vale? Esos tipos pues, de coberturas pueden variar en función de la actividad que se presenta a desarrollar, que se pretenda desarrollar, y su seguimiento se realiza mediante la identificación de cambios en la cobertura vegetal. El insumo principal es imágenes satelitales para hacer esa detección de cambios. Ya lo vamos a ver ahorita en el flujo de trabajo como tal, o sea, en lo que se denominó en el contenido metodología, cómo es que el IDEAM realiza ese trabajo con apoyo también de otras entidades, pero pues ellos allí en sus análisis han identificado algunos que se denominan motores de deforestación en el país, relacionados, como todos lo sabemos, el principal es la extracción de madera ilegal y la ganadería extensiva. Entonces, esos dos fenómenos provocan, digamos, una praderización del bosque. Entonces, hay una pérdida de cobertura natural, boscosa, una para actividades, en este caso, de extracción ilegal de madera, otras para ganadería, y las dos contribuyen, digamos, a esta tercera, que es la praderización con fines de acaparamiento de tierras. Entonces, pues ese descapote, y eso también provoca, digamos, o acelera otros fenómenos como lo son la expansión de la frontera agrícola, la implementación, si se quiere, en esos términos de cultivos ilícitos, y también un tema que es bien interesante y es la infraestructura de transporte no planificada. Entonces sabemos pues que asociados, por ejemplo, a esos temas de extracción de madera ilegal, pues también hay una ampliación no planificada, digamos, o no oficial, si se quiere, de la infraestructura de transporte, y pues también tenemos unos temas de minería ilegal. Esta pues se da principalmente en zonas, digamos, a los lados de los cauces de los ríos, pero pues no es exclusiva de esa zona, sino se presenta principalmente allí. Esos son un poco los principales motores que se han identificado. Lo que nosotros vemos en la parte izquierda, entonces, es la capa de bosque no bosque. Esta es una información raster que genera el IDEAM con cierta periodicidad y básicamente dicotomiza la cobertura del país en lo que viene a ser bosque
definido, digamos, en la leyenda Coryn Lancover, y lo que viene a ser no bosque, entonces, en esas zonas en color amarillo, que ya lo abordaremos como tal en el ejercicio práctico. Listo, metodológicamente, ¿qué se hace para identificar estos temas relacionados con deforestación a partir de estas capas de información, particularmente la de bosque no bosque y unos cambios en la cobertura boscosa? Entonces, básicamente, el instituto lo que hace es monitorear a través de algo que ellos denominan alertas tempranas. Esas alertas tempranas están asociadas también a unos puntos de calor, tienen unas rutinas muy especializadas que permiten identificar dónde están casi que en tiempo real ocurriendo esos cambios. Y me refiero en tiempo real porque si bien se hace a través de imágenes satelitales, pues hay una periodicidad ahí importante, unos intervalos muy frecuentes que permiten al instituto pues hacer una identificación de lo que está ocurriendo, digamos, con unos periodos relativamente cortos a partir de nuevo de imágenes satelitales. Esas rutinas basadas en imágenes satelitales lo que permiten es identificar y cuantificar esa pérdida boscosa. Entonces, allí hay casi que dos enfoques. Uno, que es generar alertas tempranas a través de algo que se denominan núcleos activos de deforestación, en este caso por el acrónico NAD, núcleos activos de deforestación, y también hay una cuantificación a nivel nacional y regional. Desde el flujo de trabajo que se adelanta, esto por supuesto pues es un enfoque simplista de lo que es la metodología, porque la metodología es supremamente robusta, pero si pudiéramos, digamos, simplificarla en unos grandes pasos, lo que va a ocurrir es que lo primero que se hace es definir qué corresponde a una cobertura boscosa. De nuevo, para eso se utilizan esas imágenes satelitales y se empiezan a identificar cambios. En este caso, lo que sigue como cobertura boscosa y esos, digamos, esas mutaciones, esas transformaciones o esesas sustituciones de coberturas o esas transiciones en este caso. Se hace un procesamiento de esas imágenes que mejoran su calidad. En este caso, pues teniendo en cuenta todo el tema de las resoluciones asociadas a las imágenes satelitales, y se hacen unas comparaciones de periodos consecutivos. Allí en esas comparaciones es donde se pueden detectar esos cambios. Esos cambios detectados, entre comillas, en oficina, desde computador, por supuesto, tienen todo un despliegue para validar en campo. Entonces hay unas metodologías allí de calidad que permiten establecer con ese grado de certeza en dónde se están presentando esos fenómenos. Y antes de publicar y compartir la información o los resultados, pues que ya es la última etapa, se hace un análisis de causas y esos agentes pues que están provocando esa sustitución o ese cambio en la cobertura, que pues viene asociado a los motores de los que conversábamos recientemente. Con respecto a la deforestación y ordenamiento territorial, pues es clave la articulación. Y existen desde el punto de vista ambiental diversos instrumentos. Esos instrumentos pues están orientados a hacer una gestión más adecuada de los recursos naturales, en este caso renovables, pues que son de la competencia de las entidades del sector ambiente, en este caso del Sistema Nacional Ambiental. Y esa articulación es importante porque esos instrumentos me están de alguna manera materializando el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la implementación de planes y proyectos principalmente. Específicamente en el tema de planes de ordenamiento territorial, pues de nuevo vale la pena mencionar que allí están embebidos los esquemas de ordenamiento, los planes básicos y los planes de ordenamiento, también los planes de ordenación y manejo de cuencas, los cuales pues adelantan, en este caso implementan en territorio las autoridades ambientales del orden regional, las corporaciones autónomas de desarrollo sostenible, etc. Entonces ellas tienen allí esa función de implementar esos PONCA, que básicamente lo que hacen es ordenar un poco el territorio en función de esa disponibilidad del recurso hídrico. Hay unos temas allí de zonificación, pues que me propenden en este caso, porque las actividades que se desarrollan en este caso dentro de una cuenca, pues permitan desde un punto de vista de la sostenibilidad, pues la prevalencia de ese recurso hídrico superficial, en este caso, pues que es tan importante para los fines de desarrollo sostenible porque dan soporte básicamente a todas las actividades humanas. También un tema relevante son los planes de manejo de las áreas protegidas. Entonces, recordar allí que las áreas protegidas pues están divididas en dos, unas del orden nacional y otras del orden regional. Las del orden nacional, su administración está a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y las del orden regional, pues a cargo de las autoridades ambientales regionales, que son las que se encargan también de declararlas, delimitarlas y gestionarlas. Esos planes de manejo ambiental de áreas protegidas, al igual, digamos, que los otros instrumentos, lo que permiten es garantizar que los objetivos de conservación de esas áreas protegidas permanezcan. Eso incluye, por ejemplo, un establecimiento de
cuáles son los usos principal, compatible, condicionado y prohibido. Entonces, lo que es transversal a estos instrumentos es que se convierten en determinantes, en este caso, PONCA y planes de manejo de áreas protegidas, determinantes del ordenamiento territorial que se materializan en este caso en los instrumentos POT. Entonces, la armonización de esos instrumentos, pues en realidad lo que busca es garantizar que el desarrollo de las actividades pues no ponga, digamos, en riesgo todo el equilibrio natural y pues la diversidad y la riqueza ecosistémica con la que cuenta nuestro país. Hay unos antecedentes allí sobre la deforestación, ¿no? Entonces está, digamos, establecido en este caso por el IDEAM, que como lo hemos venido conversando, pues es el brazo técnico del Sistema Nacional Ambiental que se encarga de hacer todo este monitoreo de forma oficial y ellos establecen ahí unas cifras que son bastante alarmantes. Durante el 2024, ellos tienen unas cifras de un poco menos de 114.000 hectáreas de deforestación en todo el país y pues asociado a los motores que veíamos anteriormente. Esto lo que genera también, pues es un conflicto por uso de suelo y también por la tenencia de la tierra, claro, especialmente en zonas rurales, teniendo en cuenta que esas zonas que conservan, digamos, las mayores extensiones de bosque natural del país, pues a su vez tienen unos temas catastrales importantes sobre la seguridad jurídica de los predios, sobre el acceso a tierras. Entonces, hay allí, digamos, toda una amalgama de situaciones pues, que nos están impactando negativamente en este caso como país. También tener en cuenta pues, que hay unas zonas que tienen unos instrumentos de ordenamiento de primera generación que pues requieren, por supuesto, de la actualización sin desconocer pues que algunas entidades territoriales pues están, digamos, limitadas en cuanto a la disponibilidad de esos recursos. Entonces, hay un tema ahí coyuntural importante sobre cómo desde el gobierno nacional nos podemos articular con territorios, pues para que la implementación de estos instrumentos sea adecuada y pues eso nos permita básicamente garantizar, como lo dice en la parte, en este caso en verde de la diapositiva, en la parte inferior, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y pues así hacerle frente a este problema, digamos, de la deforestación. Muy bien. Con respecto al ejercicio práctico, el ejercicio práctico es identificar predios ubicados en zonas deforestadas. Esto es, digamos, un recorrido de nuevo. En este módulo precisamente pues está planteado el ejercicio práctico, no en este espacio, pues sino en uno siguiente. Sin embargo, aquí vamos a hacer un recorrido que nos va, digamos, a servir de abrebocas, si se quiere, para el ejercicio. Esto es un ejercicio práctico que se propone en un software libre a partir de insumos oficiales. Entonces, el objetivo del ejercicio es, a partir de información catastral y ambiental, identificar los predios en el municipio de Chitaraque, Boyacá, que albergan zonas con mayor pérdida multitemporal de cobertura boscosa para el periodo 2015-2020. Entonces, allí ya empezamos a ver cómo converge la información espacial y la información oficial para la toma de decisiones, en este caso en materia ambiental, utilizando información proveniente del catastro multipropósito, pues como lo es la actualización. Entonces, lo primero que nosotros planteamos en el ejercicio es ingresar a Colombian Mapas. Entonces, recordar que Colombian Mapas es un repositorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y allí se dispone de forma oficial la información relacionada con límites municipales. Específicamente, la capa se denomina municipios, distritos y áreas no municipalizadas de Colombia. Esa es una capa vectorial que está para libre consulta y descarga en varios formatos. Recordar, pues, que QGIS es un software libre que permite múltiples formatos, en este caso para intercambio de datos geográficos vectoriales. Entonces, allí están disponibles unas descargas en Shape, en GeoPackage o en GDB, pues que en este caso las tres se pueden cargar a QGIS y pues hacer allí los procesamientos. El segundo nivel de información que nosotros estamos utilizando para este ejercicio es la capa de bosque no bosque, ¿listo? Entonces, esta capa está dispuesta en el geoportal del IDEAM y lo que vamos a hacer es descargar la información relacionada con los años 2015 y 2020, porque esa es la comparación multitemporal que vamos a usar pues para identificar esos predios. ¿Listo? La tercera capa tiene que ver con la información de predios rurales, en este caso para el departamento de Boyacá. Recordar que esa información también está dispuesta por el IGAC, disponible para libre consulta y descarga en sus datos abiertos. Entonces, lo que uno hace es entrar allí a la página del IGAC, datos abiertos, va a las, digamos, informaciones vectoriales de prediación catastral y lo que hace es entrar a el departamento y descarga la información, ¿vale? Entonces,
Cuando tenemos esos tres niveles de información, el de límites, el de bosque no bosque y el de R-terreno en este caso, que es el de predios rurales, lo que hacemos es llevarlo al entorno de QGIS. ¿Listo? Entonces, en el entorno de QGIS lo que hacemos es primero, hacemos una unión de esas capas de coberturas de bosque no bosque, es decir, las tenemos allí dispuestas en un dataset específico si se quiere. Y lo que hacemos es vectorizar esa información a partir previamente de haberla cortado con el límite municipal. Entonces cargamos la información, hacemos el filtro por el código DANE 15185, que es el código DANE de Chitaraque. Cuando tenemos esa consulta hecha y tenemos identificado el límite del predio, lo que hacemos es, podemos hacer un extraer por máscara para posteriormente vectorizar esa información proveniente de la capa raster de bosque no bosque, de tal forma pues que tengamos el raster de toda Colombia cortado con el límite municipal. Cuando tenemos eso vectorizado, hacemos un geoproceso de unión que nos va a permitir en su tabla de atributos contar con la información para el periodo 2015 y para el periodo 2020. Luego entonces hacemos un filtro de esas capas, identificamos allí en la tabla de atributos dónde se presentó el mayor cambio y lo que hacemos es identificar ya a nivel de predios, en este caso, cuáles son esos predios que tienen esa mayor pérdida de cobertura boscosa a nivel multitemporal, de nuevo comparando el periodo 2015 y 2020 a partir de información oficial. Listo. Con respecto a, de nuevo, deforestación y ordenamiento territorial, si bien el ejercicio es, digamos, práctico, no debemos perder de vista que estos ejercicios a partir de información espacial siempre tienen que soportar la toma de decisiones. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos son algunas aplicaciones complementarias, es decir, cómo desde la información, en este caso geográfica, de carácter oficial, podemos apoyar la toma de decisiones para tres pilares principales: planificación y control. En el caso del uso del suelo, focalizar, por ejemplo, programas de conservación y restauración y también hacer una adecuada gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Por mencionar unos ejemplos específicos, pues que están aquí dispuestos en la diapositiva. En cuanto a la planificación y control de uso del suelo, pues de nuevo podemos identificar con precisión cuáles son esos predios donde se están presentando estos fenómenos de pérdida de cobertura boscosa, donde se están presentando, como lo veíamos en la diapositiva inicial con respecto a la definición, dónde se está presentando este fenómeno de deforestación. Recordar pues que dependiendo del municipio en el que nosotros estemos haciendo el análisis para la toma de decisiones, pues el tamaño de los predios puede ampliarse considerablemente. Existen predios gigantescos y hay muchos de esos predios en los cuales pues se vienen presentando. Sin embargo, pues no es de nuevo desconocido que esta situación pues también está asociada a los otros motores que veíamos, ¿vale? Entonces, ese reemplazo de pérdida de cobertura vegetal, pues lo que nos permite es, asociado a este segundo pilar, focalizar unos programas o unas acciones específicas, pues que nos permitan, por ejemplo, implementar estrategias de pagos por servicios ambientales, algunos incentivos, pues que permitan también a las personas que habitan allí y que viven de estas actividades, pues casi que un reemplazo, una sustitución de esas actividades por unas que permitan, digamos, una condición de vida digna, teniendo en cuenta también pues la vocación, ¿no?, de las áreas ambientales en las que nosotros encontramos esos fenómenos de deforestación. Y con respecto a la gestión del riesgo de adaptación al cambio climático, pues también sí que podemos priorizar esos predios o esas extensiones de terreno o esos territorios, pues para adelantar allí algunos proyectos relacionados con sistemas agrosilvopastoriles, si se quiere, con algunas prácticas de conservación de suelos y pues también que permitan tomar decisiones en cuanto a la gestión del riesgo de adaptación al cambio climático en los términos que establece la ley 1523. Estos son algunos recursos adicionales. Entonces, de nuevo, este espacio del módulo lo que pretende es hacer casi que la introducción a todo el tema de deforestación en el marco, digamos, de la información de catastro multipropósito, dar el abrebocas al ejercicio práctico, pues que ya lo encontrarán en el siguiente espacio, y también unos recursos adicionales pues tienen que ver con el boletín de detección temprana de deforestación, que de nuevo pues es un ejercicio que desarrolla seguido el IDEAM y que permite, digamos, al país informarse sobre cómo estamos en términos de deforestación. Y también una página del Ministerio de Ambiente para que veamos cómo está ese tema de deforestación en Colombia. En este caso es el video relacionado con el balance de deforestación en Colombia para el 2024. Espero que les sea de utilidad y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo.
Importante información, valiosa, muy útil, y esperamos que las entidades territoriales hagan el mejor uso y aprovechamiento de estos conocimientos. Con esto damos por terminada nuestro último módulo, nuestro último tema del módulo 4, el catastro como una herramienta para la identificación y gestión de tensiones territoriales, y también damos por terminado nuestro curso de estrategias para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio con base a la información catastral. Muchas gracias a todos y esperamos que sea muy útil y le den el mejor uso a este curso. Gracias.